Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos hablando de convencidos o convertidos, y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Cristo es el prototipo que Dios hizo para que Él sea el molde en el cual todos sus hijos sean formados y transformados en esa imagen que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Segundo, Pablo advierte a los romanos en el capítulo 12 que no se amolden al mundo, pues no fuimos engendrados por Dios para ser igual al mundo, sino para reformar nuestras vidas y mostrar al mundo la vida de reino. Tercero, la renovación de nuestra mente y actitudes es algo que el Espíritu hace en nuestras vidas, según lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 4. Pero para eso hay que sacar la vieja manera de vivir. Cuarto, al no cambiar nuestras mentes, es imposible entender la voluntad buena y perfecta de Dios. Por eso que no avanzamos como iglesia, porque nuestra mentalidad está estancada en este mundo. El estancamiento de la eclesía del reino se debe a que la religión ha enceguecido las mentes de los hijos. Por eso que hoy la eclesía o iglesia está cómodamente sentada en recintos mal llamados templos sin hacer absolutamente nada. Tú me dirás que estoy exagerando. No es así. Date cuenta de algo. En Chile, según el último censo, hay declarados 3.7 millones de cristianos evangélicos. También hemos ido creciendo en número en los últimos años. Y al igual que Salvador de Sula de Honduras, pero también creció en nuestro país la delincuencia, creció el narcotráfico, creció el consumo de drogas y alcohol, los femicidios y otros factores más deplorables de nuestra sociedad. Tenemos cada vez más juventud perdida. Y eso se debe a que la eclesía está cómodamente sentada sin tomar el lugar y la posición que Cristo nuestro Rey le dejó. Y todo eso se debe a que tenemos un problema grave con nuestra mentalidad. Es lo que dice Pablo en Efesios. En el versículo 23, lo hablamos ayer, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, que es lo que dice la versión NTV. ¿Qué quiere decir Pablo con estos versículos? Que la revelación, que es parte de esta renovación, está disponible para todos, pero carecemos de la realización o implementación de esa revelación o de esa palabra revelada en nuestras vidas. Nadie que me escucha puede decir que Dios no le habla. Por favor, tú sabes que el Señor nos habla, pero no implementamos la palabra en nuestras vidas. Y ese es el factor clave por el cual no vemos vidas cambiadas. Lo que cambia a alguien no es si se bautizó o no, no es si acepta o no a Cristo. Lo que cambia en alguien es convertirse, entregar su vida al Señor. Y eso es el inicio del proceso de transformación. Por eso que hoy vemos a muchos que recibieron el poder del Espíritu Santo y no han cambiado en nada, porque no dejan que el Espíritu los transforme y siguen viviendo como gusanos, en vez de vivir como orugas que van camino a ser mariposa. El proverbista Salomón escribe y dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18 en la versión Reina Valera. Razón tiene Salomón. Los que han sido lavados y justificados por la obra de la cruz, su vida va en constante proceso de transformación y crecimiento, como la aurora. Entonces, ¿por qué seguimos pidiendo mal? ¿Por qué seguimos pidiendo mejor trabajo, una casa, un automóvil, si son bienes que perecen? ¿Por qué no pedir visión de reino? Mayor claridad, recursos de reino para formar a otros, porque nuestra mentalidad, nuestra mente está en el sistema de este mundo. ¿Cuál es el sistema de este mundo? Nacimos para educarnos.
luego ir a estudiar una carrera y luego trabajar en jornadas extenuantes, con mala paga muchas veces y con jefes que solo procuran su bienestar en vez de cuidar al trabajador. ¿Es esa la visión de nuestras vidas? ¿Tener vidas con el 90% del tiempo enfocados en cosas de este mundo? A causa del actual sistema, miren lo que pasa, los matrimonios no tienen tiempo para sí y menos tiempo para sus hijos. Por consecuencia tenemos hijos carentes del amor de los padres, educados por otras personas, y en esto se forman carencias y barreras emocionales que en definitiva crean hijos y una sociedad que busca borrarse porque la vida es una mugre. Tenemos hoy entonces una sociedad enferma. ¿Y esa es la vida que Cristo quiere para sus hijos? No, no es la vida que nuestro Señor quiere para cada uno. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el sistema de vida? Convirtiéndonos a Dios y dejar que el Espíritu renueve nuestra forma de pensar. Esa es la solución. No sé si habrás visto alguna vez la película La Matrix. Es una película del año 1999 protagonizada por Keanu Reeves y en la cual existe un sistema que tiene a los seres humanos conectados a una realidad virtual, pero en la práctica son esclavos y dando su energía para que otros se sirvan de ella. Neo, el personaje de Keanu Reeves, es un elegido. A él le cuesta entender el significado de ser elegido. Le cuesta entender que él puede abstraerse de la Matrix y usar su naturaleza de elegido en la Matrix. Pero al final logra entender que él puede usar la Matrix a su favor. El ejemplo de esta película de ciencia ficción no es muy alejado de lo que es el proceso de transformación de quienes se convierten al Señor. Probablemente estás en crisis hoy, con un sinnúmero de problemas. Pero Dios no te escogió para una vida en crisis. Él te trajo para tener una vida en Cristo. Y eso, mis hermanos, es salirte de la Matrix para vivir una vida plena en el reino. La agenda del enemigo en la Matrix lleva muchos años y no se detiene hoy. Y ha logrado introducir ideologías que atropellan el diseño de Dios. Incluso hoy a tal nivel que hay congregaciones en las cuales hay ministros que han adoptado la ideología de género y en las cuales se han sentado en todo lo que la propia palabra del Señor nos exhorta. El enemigo ha cambiado los textos escolares de la enseñanza primaria para formar un pensamiento que está cada vez más alejado de la palabra del Señor. Mientras que la iglesia debate hoy en cuál es el verdadero nombre del Señor. O solo debemos adorarlo, porque estamos en la gracia. Dios nos ha llamado a una posición de influencia y no de complacencia. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por esto que Pablo, en la carta a los hermanos en Colosa, en Turquía, les dice lo siguiente en el capítulo 1: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, el verso 3 estoy leyendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿En dónde estamos hoy día? En el reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, de versículo 10 al 14, en la versión Reina Valera. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, esto está hecho. Ya Dios nos sacó del poder del pecado y de las potestades de las tinieblas. Cuando creíste en Él y decidiste entregarte a Él, Él te sacó. ¿Y en dónde nos puso? En el reino. Entonces, ¿dónde estamos espiritualmente? En el reino. Tú ya eres ciudadano del reino. Pero ¿cuándo vas a disfrutar de las maravillas del reino? Cuando cambies tu manera de pensar. Dejes de ser la persona que eras antes y te transformes en el hijo del reino que Dios quiere.
Ya es tiempo de dejar de esperar una manifestación mágica o sobrenatural para que cambie tu vida. Ya es tiempo que pidas visión de reino, pidas que se caigan tus paradigmas, pidas que Dios cambie tu mentalidad por medio de su Espíritu Santo. La renovación de nuestro entendimiento, que habla Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 23, es la implementación de la revelación en nuestras vidas. Un ejemplo práctico es que religiosamente decimos Dios te bendiga. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 4, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que ya eres bendecido. No es necesario que yo te diga que Dios te bendiga, porque eso Dios ya lo hizo. Pero ¿por qué no sacamos eso de nuestro vocabulario? Porque no ha cambiado nuestra manera de pensar. Porque no hemos implementado esa palabra del Señor en nuestras vidas. Ahora, cuando dice en lugares celestiales, es una dimensión espiritual de Dios disponible para sus hijos. Él nos trasladó al reino. Estamos en el reino. Y lugares celestiales es la expresión y contexto espiritual que Dios le da al reino para que entendamos en dónde espiritualmente estamos. Probablemente esto te sea complejo de entender, pero para entender debes dejar que el Espíritu del Señor cambie tu manera de pensar, te revele a tu vida. Por eso es que tu existencia en este mundo no es para ser un humano más, no es para seguir el programa establecido por los seres humanos. Dios tiene un propósito y planes para tu vida. ¿Y cómo vas a saber cuál es el plan de Dios que tiene para ti? Cambiando tu manera de pensar y conociendo más al Señor. Pedro lo dice en su segunda carta a las iglesias en Asia, en el capítulo 3. Versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en la versión Reina Valera. ¿Qué dice Pedro? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. No sigas siendo un niño mimado. Por eso que hoy tenemos congregaciones tipo jardín infantil o de guardería, llenas de niños mimados de la fe, ministros consentidores que solo predican mensajes tipo golosinas, palabras suaves como chocolate, y muchas veces eso es comida chatarra. No hay nutrición al cuerpo de Cristo y la Biblia nos manda a crecer. Por eso que dijimos que estamos rodeados de creyentes infantiles y gusanos que llevan años y décadas en el mismo estado. Y ya es tiempo que dejes de ser infantil. Es tiempo que crezcas para llevar el evangelio del reino, vivir en el reino y tener una vida plena en Cristo. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la iglesia de hoy? Es no estar convertido al Señor. El no renovar la mente, el seguir estancados en la misma etapa de gloria en vez de avanzar a la siguiente gloria o al siguiente nivel. Y quiero decirte algo más. Tú te puedes equivocar en algún plan de vida. Los errores también son parte del aprendizaje, pero Dios no va a renunciar al plan que tiene para ti. Si estás en crisis hoy, recuerda que Dios te llamó para vivir una vida en Cristo y no en crisis. Y hoy te puedes levantar y tomar la decisión de salir del sistema de este mundo y empezar a caminar en el reino. ¿Cuánto tiempo más quieres lidiar con esa decisión? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir en esa depresión? ¿Cuánto tiempo quieres seguir preso del miedo? ¿Cuánto tiempo más vas a estar porfiando y de error tras error? ¿Por qué no entregarte al Señor? Y Él te comienza a revelar su buena voluntad y perfecta. Papito Dios quiere que seas un hijo que porte su imagen, la imagen de Cristo en tu ser, que vivas una vida de gozo, plena, alegre. El cambio depende de tu decisión hoy para que dejes de ser gusano y comiences a sentirte que ya eres mariposa. Oremos al Señor. Señor amado, te doy gracias por esta semana de compartir acerca de este tema tan relevante para nuestras vidas. Hoy día, cuán importante es entender que el no avanzar en el reino depende no de un milagro, sino que de nuestra transformación de nuestra mentalidad. Señor, cuán equivocados estamos en querer cambiar las cosas con los rudimentos de este mundo. Queremos aprender de ti, Señor, y a transformar nuestras vidas, transformar nuestra mentalidad para transformar e impactar en este mundo,
Podemos cambiar el sistema de este mundo introduciendo el sistema del reino, que es una forma de vida en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a tener esa revelación. Ayúdanos a tener hermanos y hermanas que hoy toman la decisión de convertirse a ti. No es necesario un nuevo bautismo, no es necesario que hoy día clames por el Espíritu Santo, no, es necesario que hoy día escuches la voz del Señor, del Espíritu de Dios que ya está en ti, para que comiences a transformar tu vida. Hermano, hoy toma la decisión. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para la próxima semana para seguir conversando de temas relevantes en el reino y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @caminado por el reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escúchanos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Mi alma está